had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Only be. Just only be. All things are possible. May we sing it like this. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Now I believe. Oh, now I
Él siempre, la razón de que Él predestinó que estas cosas sucedieran, Él anunció por medio de sus profetas que así sucederían. Y cuando los justos ven que estas cosas son confirmadas, entonces saben que es correcto. A pesar de lo que cualquier otra persona diga, ellos saben que es correcto. Hallamos allá yo creo que está en Primera de Tesalonicenses, él dijo, Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Dios no diciendo, te escogeré a ti y no te escogeré a ti. Pero su previo conocimiento conocía lo que usted haría. Entonces, por medio del previo conocimiento, Él puede poner en orden, y Él ha hecho que todo obre para su bien y para el bien de usted. En Génesis, Dios le dijo a Adán y a Eva lo que sucedería cuando ellos no creyeran su palabra. Ahora, Él puso delante de ellos el bien y el mal, y Él dijo, el día que comieres de en ese día moriréis. Y Dios quiso decir exactamente como dijo. Siempre es así, Él quiere decir exactamente lo que dice. Satanás la guió a ella a no creerlo, por cuanto Satanás mismo nunca lo creyó. Él no lo cree, por lo tanto la guió a ella a creer igual. Y Él aún hace la misma cosa y enseña a otros lo mismo, y ellos, así como ella, no lo creen. Dios fortificó a su pueblo detrás de su palabra. Esa es su única defensa. No su denominación, no su padre o su madre, eso está bien, pero detrás de la palabra de Dios. Ese es el lugar donde el creyente está protegido, detrás de la palabra. Cuando esa pequeña avenida allí fue cerrada, con un poco de... Me pregunto si está correcto o no. Eso no entró el razonamiento y tomó el lugar de la fe. Ahí se rompieron las barreras. Y Dios cumplió su palabra y la puso por obra. Satanás trató de hacerla creer que no creyera. O razonar. No razone usted con ella. Usted dice, pues yo creo. Usted no tiene ningún derecho. Cuando Dios dice algo, así en la manera que Él lo dijo, esa es la cosa que se debe hacer. Usted dice, bien, yo pienso, pero a usted no le toca pensar. Permita que esté en usted la mente que estaba en Cristo. Y Cristo es la palabra. Permita que la palabra esté en usted. Que toda otra palabra sea errada y que las palabras de Cristo sean correctas. Otros le creen a Él y todas sus razones, así como ella, razonan, pues, ¿por qué haría Dios esto? Ahora, ¿no es esto igual de bueno como aquello? Si es contrario a la palabra, no lo es. Entonces cualquier cosa, cualquier maestro, cualquier expositor de la Biblia, cualquier otra cosa que le enseñara a usted o que tratara de hacerle a usted creer cualquier cosa un poquito distinto a como lo dice esta Biblia, esa es una enseñanza falsa. Es Satanás nuevamente, exactamente tal y como fue con Eva. Dios sigue adelante, no importando lo que Él hace, lo que hace Satanás, Dios sigue adelante probando que esto es la verdad. Ahora miren lo que Él le dijo a Eva. Seguramente no morirás, serás sabia. Eso es lo que está buscando el mundo hoy. Pruebas científicas, conocimiento de algún hombre. Y Él dijo, seguramente no morirás. Pero Dios había dicho, morirás. Y Dios se los probó. Y podemos ver que Él quiso decir así como dijo. Vaya usted aquí al cementerio. Usted podrá ver si Él quiso decir así o no. El día que de comiereis, ese día moriréis. Y cuando usted va aquí y revisa cualquier tumba que desea, de personas de cualquier edad, nunca ha habido un hombre que viviera 1000 años. Dios probó que su palabra era verdad. Él lo hará cada vez. Pero recuerden, Él cumple todas sus promesas de bendición, así como cumple las de maldición. Por cuanto ellos comieron de ahí, ese día murieron. Y Él se lo prueba a usted que en realidad mueren el día que de ahí comen. Él también cumple toda palabra que Él habló en cuanto a sus bendiciones. Dios cumple toda promesa. Oh, yo amo eso. Usted tiene que escoger cuál desea, sus bendiciones al creer o sus maldiciones al pervertir la palabra. Si usted la pervierte y cree el lado pervertido, entonces usted es maldito.
Si usted la cree así como Él la escribió y se mantiene firme con ella, entonces usted es bendecido. Y ella siempre es contraria a la ciencia, siempre contraria a la manera científica del pueblo de mostrar las cosas. Por cuanto Él cumple toda palabra, tanto sus bendiciones como sus maldiciones. Cuando hombres y mujeres pecaron en el mundo antediluviano, Él, en contra de su palabra verdadera, Adán y Eva pecaron en contra de su palabra verdadera. Pero, y todas las generaciones que les siguieron hicieron la misma cosa. Él pronunció muerte sobre ellos. Y por fin llegó a una completa y total aniquilación de todo sobre la tierra. Todo fue cubierto por el agua. La lavó completamente con agua. Ahora, el mismo Dios que trajo una total aniquilación de todo sobre la tierra, toda hierba, toda criatura, aparte de aquello que Él reservó y elevó sobre la tierra, todo aquello que Él prometió hacer, lo hizo. Y el mismo Dios que prometió el agua y cumplió su palabra, el mismo Dios promete fuego, y Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su palabra. Ahora, ¿qué hizo Él? ¿Cómo conocieron ellos su palabra? Porque siempre su forma de hacer las cosas, de probarse a sí mismo antes de que Él haga el daño y antes de que envíe el juicio, Él siempre envía la palabra al pueblo y siempre advierte al pueblo. Oh, yo amo eso. Entonces nosotros podemos ver exactamente dónde estamos. Había toda clase de ministros y asociaciones en los días de Noé, y había toda clase de religiones en los días de Noé, porque Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Pero llegó a la escena un profeta, y él comenzó a hacer algo, comenzó a construir un arca. Y Dios envió su profeta Noé para probar que Él había enviado su palabra y para decirles que venía una destrucción, que Él ya no podía aguantar la manera que la gente estaba viviendo y que Él tenía que destruir al hombre que Él en una ocasión había creado. Ahora, la palabra vino al profeta, como siempre. Él nunca cambia. Malaquías 3 dice, yo soy Dios y yo no cambio. Noé fue enviado a una edad científica con un mensaje no científico. Noé fue enviado a una edad intelectual con un mensaje no intelectual. Él fue enviado a una edad de ciencia, teniendo él un mensaje de fe y promesa para una edad científica. Así que, ¿podría usted creer que una edad científica creería un mensaje no científico? Una edad de gran intelecto, y luego ¿creería usted que ellos tendrían fe en algo que parecía absolutamente absurdo para la mente humana? Pero Dios siempre lo hace de esa manera. Noé fue un profeta confirmado del Señor y era el mensaje de Dios para la hora. Él tenía que creer que el pueblo tenía que creer su mensaje después de que él había sido confirmado por el Señor, que en realidad era la palabra de Dios y Dios habría de cumplir su palabra. Ahora, es lo mismo hoy en día. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Ahora, aquella gente debiera haber conocido. Ahora, ustedes notaron que Noé fue un tipo de los judíos que serán llevados a través de la tribulación. Enoc fue un tipo del verdadero mensaje de la traslación de la iglesia, porque Enoc fue arrebatado y luego vino el diluvio. Y ambos, el primer profeta, Enoc, fue quitado para que así Noé pudiese continuar con su Dios pudiese continuar con Noé. Y ahora la iglesia será arrebatada para que Dios pueda lidiar nuevamente con los judíos. El remanente de los judíos, los 144,000, así como lo hemos visto aquí en las Escrituras. Pero a pesar de toda aquella edad científica e incrédula, Dios probó la verdad de su palabra de promesa al enviarles el diluvio. Ahora recuerden, en los días de Noé nunca había llovido sobre la tierra. Dios tenía un vapor que subía de la tierra y la regaba,
pero nunca había llovido. Pero Noé dijo, va a llover. Ahora eso era... Ellos podían tomar un instrumento y examinar los cielos y decir, no hay humedad allá arriba. Allá no hay lluvia. Nosotros podemos probar que allá no hay lluvia. A pesar de lo que la ciencia decía, Dios dijo, va a llover. Y con eso queda... Ahora, ¿qué hizo Dios? En mi opinión, cuando algunos de ellos sacudieron la tierra un poco y la hicieron moverse de su orden, luego la hizo hacia acá, el calor de la tierra hacia el frío, eso solo sirvió para producir la humedad. Y el mundo fue cubierto primero y las atmósferas allá arriba, la humedad en el aire, se juntaron en la forma de una nube y la dejaron caer. Eso fue todo. Ahora nosotros sabemos hoy que allá arriba existe fuego porque los gases están en la tierra. Y la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo y la tierra ardiendo será deshecha. Así que sabemos que eso está allá, tan parecido a como fue en los días de Noé. Y ahora recuerden, el mensaje del tiempo de Noé era solamente por fe y no se podía probar científicamente. Pero hoy en día el mensaje es según la palabra de Dios y probado científicamente. Elías vino primero haciendo milagros, no predicando, solamente viajaba de lugar en lugar haciendo milagros. La siguiente vez él vino en la forma de Juan el Bautista, vino sin hacer milagros, solamente predicando. Y la tercera vez que él viene, hay milagros y predicación. ¿Ven? ¿Ven cómo es? Vean cómo corren en continuidad las Escrituras. Podríamos poner mucho tiempo en eso, pero no lo haremos, lo omitiremos porque yo creo que ustedes han captado la idea. Él hizo en aquella edad, así como ha hecho en todas las edades, y como Él hará, así como Él prometió obrar. Dios promete alguna cosa, luego Él baja y prueba que su palabra es correcta. Todos los que creyeron el mensaje de aquella edad, entraron y fueron salvos. Así será en cualquier edad. Todos los que no creyeron al mensaje y al mensajero perecieron. Y todos los que verdaderamente creen la palabra de Dios hoy en día serán arrebatados. Todos aquellos que no creen la palabra de Dios perecerán juntamente con el mundo. Porque ellos son del mundo y todo lo que está en el mundo perecerá con el mundo. Y todo lo que es salvo en Dios debe estar en Dios y no puede perecer. Yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. Ahora, qué consolación para todo creyente al saber que cuando uno está en Cristo, así como Dios cumple su palabra y castiga al mundo, Él también cumple su palabra y levanta a su pueblo y lo salva. Él lo prueba. Él probó que su palabra de promesa era verdad a Abraham allá en su edad. Noten, no era científico en la edad de Abraham que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años tuvieran un bebé, muy pasados de la edad. Pero Abraham no lo podía explicar. Él iba con el doctor y decía, doctor, ¿es posible? Es imposible. Iba al hospital y hacía todos los preparativos para que la madre tuviese el bebé, o lo que se hacían, si desean compararlo con esta edad. Le decían loco. Él está fuera de... Pero Dios dijo, y la Biblia dice en Romanos capítulo 4, que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando alabanza a Dios. Porque se sostuvo como viendo al invisible y estuvo satisfecho y se mantuvo firme, manteniéndose firme. Porque él estaba persuadido que lo que Dios había prometido, Dios podía cumplir. Y nosotros supuestamente somos sus hijos. Amén. Ahora sí me siento religioso, estimulado. Solo piense de eso. Oh, él lo probó. Después de todos esos años, él volvió a Abraham y a Sara jóvenes y tuvieron el niño. Y Abraham y Sara vivieron. 45 años después, Sara murió. Y Abraham se casó nuevamente a los 145 años y engendró otros 7 hijos aparte de sus hijas. Y eso cuando él estaba pasado del tiempo de engendrar, él estaba estéril, él no tenía simiente y ya no tenía vida en él, y eso era 100 años antes.
Amén. ¿Por qué? Él no consideró su propio cuerpo, tampoco consideró lo muerto de la matriz de Sara. Él solamente consideró lo que Dios había dicho y sabía que Dios probaría lo que Él había dicho. Amén. Dios prueba lo que Él dice que hará. En medio de científicos y no científicos y entre cualquier otra cosa, lo que sea, Dios prueba que Él está correcto. Siempre prueba su palabra. Él está correcto, todos los demás están errados. Él también se lo probó a Lot, cuando él dijo, si no te sales de esta ciudad, yo la voy a quemar. Y él le dijo a Abraham, si él pudiera hallar a 10 hombres, entonces él perdonaría la ciudad. Y él no pudo hallar a esos 10 hombres, entonces probó que su palabra era correcta. ¿De dónde viene el fuego? No hay nada de fuego aquí en estos llanos, aquí en estos pozos de asfalto. Pero Dios lo había dicho y Abraham sabía que iba a suceder. Lot sabía que así era y él se escapó a la montaña. Él prometió que su simiente sería extranjera en una tierra extraña y que serían juzgados mal por el pueblo. Y que vivirían, la simiente de Abraham, por 400 años entre extranjeros, gente extraña. Y él cumplió su palabra exactamente como dijo que haría. La simiente de Abraham moró en Egipto por 400 años. Él también prometió que los libraría con una mano poderosa. Por medio de una mano poderosa, Él libraría al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Él cumplió su palabra. Fíjense en lo que Él tuvo que hacer para que estos hijos estuvieran en Egipto. Parecía que solo les estaba llegando desastre y todo. Parecía que fue horrible que José fuera considerado como muerto y el pobre Isaac o Jacob, su padre, o Isaac, su padre, más bien, fue Jacob. Isaac fue su abuelo. Y que Jacob, su padre, estuviera creyendo que a su propio hijo lo habían matado los animales. Cuán difícil era para José, sabiendo que el pobre estaba lejos de su gente, traicionado por sus hermanos, tirado en la zanja, supuestamente muerto. Embarraron su túnica con sangre de oveja cuando la habían matado para comérsela, pusieron la sangre sobre la túnica y se la llevaron a su padre, y él conociendo todas estas cosas. Pero José podía tener una cosa en mente, que la mano del Señor estaba sobre él. Él sabía que él era un creyente. No importaba cuánto lo desechaban sus hermanos, o qué tanta falta de cooperación había, ni ninguna otra cosa. José sabía que Dios cumpliría su palabra. Cuando él vio aquella visión de todos ellos inclinados ante él, él sabía que eso tenía que ocurrir, por cuanto era así dice el Señor. Amén. No importaba cuán irrazonable parecía, José sabía que era la verdad. No importaba cuán difícil era la tarea o por dónde él tenía que pasar, él sabía que algún día todos ellos se inclinarían a sus pies. ¿Cómo iba a ocurrir cuando todos ellos le odiaban? Pero él sabía que Dios probaría su palabra ser la verdad cada vez. Así también él lo hará hoy. Dios probará que su palabra es verdad. No importa lo que diga la ciencia, no se puede hacer. Cuán educados o intelectuales llegamos a ser, cómo las iglesias se han ido a la formalidad, etc. Dios aún probará que su palabra es correcta. Descanse usted en esa palabra. Sí, José tuvo que pasar por mucho para llegar hasta Egipto, pero Dios lo liberó exactamente como él había dicho. Un hermoso tipo de hoy día, si tuviéramos tiempo de verlo. Yo creo que hemos pasado por eso antes aquí en el tabernáculo, pero Dios cumplió su palabra porque ellos tenían que quedarse allá. Fue difícil para aquellos hebreos allá en la esclavitud de Egipto, los cuales habían sido bendecidos y se les había dado el fruto de la tierra, el mejor lugar, Gosén, para luego hallar que tenían que llegar a ser esclavos, y para aquellas madres que tenían que entregar en manos de algún soldado egipcio el fruto de su vientre, su amado niño, y verlo tomar un tremendo cuchillo y partirlo y tirarlo al suelo como alimento para los cocodrilos. Ahora, fue una cosa muy difícil para ellos tener que pasar por eso. Pero un día nació la simiente predestinada, un niño que era un niño hermoso. Había algo respecto a él que parecía extraño. Un día, en la parte de atrás del desierto, el Espíritu Santo bajó en la forma de la columna de fuego y se postró en una zarza. Y dijo, yo he oído los clamores de mi pueblo, y yo me acuerdo de mi promesa, y el tiempo de la liberación está a la mano, y te estoy enviando a ti para que lo hagas.
Con una vara en la mano, su esposa sobre la mula y cargando un niño, él lo hizo por medio del poder del Dios Todopoderoso. La cosa más ridícula. ¿Qué sería una vara torcida frente a 10,000 lanzas? Pero, ¿ven ustedes? Dios está en eso. Todo depende en dónde está su palabra. Moisés tenía su palabra, Faraón tenía lanzas, Moisés tenía la palabra. Eso es todo lo que él necesitaba, la palabra. Eso es todo lo que usted necesita hoy. No es la credencial de alguna iglesia. Usted no necesita que lo respalde alguna denominación. Usted necesita la palabra para subir en el rapto. Usted no necesita alguna credencial. Usted no necesita alguna larga historia de alguna escuela para ser sanado en esta mañana. Usted necesita aceptar la palabra. Eso lo hace. Usted no necesita la palabra del médico. Si el médico dice que ha hecho todo lo posible, eso es todo lo que él puede hacer. Si él dice que usted tiene cáncer, tumor, se está volviendo ciego, está sordo, mudo, lo que sea, eso no importa. Si usted pudiera llevar la palabra de promesa allá a la zarza ardiente, amén, algo va a suceder. Dios probará que su palabra es verdad cada vez que es recibida en tierra buena. Eso es lo que usted está necesitando, su palabra. Él la prueba, Él la cumple. Usted puede estar confiado que es correcta. Él prueba su palabra en cada edad, de la forma más extraordinaria, pero Él siempre lo hace de la misma forma. ¿Ve? ¿Qué hizo Él en los días de Noé cuando estaba a punto de liberar a aquel remanente? Él les envió a Noé, el profeta. Él envió a Noé una señal. Y ahora note, cuando Él vino para liberar a los hijos de Israel, ¿qué hizo? Obró de la misma manera. Les envió su profeta. Su profeta tiene la palabra. Las señales y maravillas de la palabra prometida confirman esto, que es exactamente la verdad. Israel salió rumbo a la tierra prometida por cuanto lo creyeron. Y en la jornada a través del desierto, llegó a suceder que no creyeron a este profeta, después de haber visto la confirmación de la palabra. La novia perdió el paso. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La visión perdió el paso. Y estaban parados unos de nombre Josué y Caleb. Y estos creyeron que la palabra de promesa era fiel, sin importar cuáles fueran las circunstancias. Fíjense cuando estos llegaron a Cades Barnea. En Cades Barnea, Moisés envió uno de cada tribu para que fueran a espiar la tierra y para saber por dónde habrían de entrar. Y él envió a su general, Josué, el cual era un profeta. Así que él envió a este que era profeta menor, bajo Moisés, y Josué le puso atención a Moisés. Y así los enviaron, y él dijo, vayan allá y espíen la tierra. Y el general fue y escogió un hombre de cada tribu, y se fueron. Él se llevó a Caleb, su amigo de confianza, porque él sabía que Caleb creía. Ellos fueron a la tierra prometida y regresaron con un racimo de uvas que apenas se podía cargar entre dos hombres. ¿Ven? Entonces él dijo, para que Israel tenga la evidencia aún antes de entrar a la promesa. ¿Ven? Tendrán la evidencia de que Dios dijo que es una tierra buena y está llena de leche y miel. Es una tierra grande, es una tierra buena. Ahora todo este ajo, puerros y lo que tienen aquí en Egipto, ahora los llevamos a una tierra de leche y miel. Quizás nunca hayan probado ni leche ni miel allá en Egipto por todos esos años. Solamente les daban la ración de esclavos. Pero ahora van a entrar a esta tierra. Entonces, cuando estaban como a un día de viaje, allí en Cades Barnea, donde era el gran trono de juicio del mundo, allí se detuvieron bajo estas grandes palmas, los pozos de agua, y allí acamparon. Él dijo, ahora, para que el pueblo conozca, vean cuán perfecta, cuán real y perfecta es la evidencia, cómo Dios hizo aquello, tal y como hace hoy en día. Él dijo, ahora Dios dijo, la tierra es grande. Ahora antes de cruzar, quiero que vean cuán grande es esta tierra. Así que traigan ustedes algo de evidencia de la tierra para mostrar al pueblo. Entonces ellos llegaron allá, y ahora siempre cuando uno va para traer evidencia, ahí estará el enemigo en el camino. Cuando algunos de estos hombres miraron y vieron a los gigantes de Canaán, oh, hermano, ellos dijeron, no lo podemos hacer, pero trajeron la evidencia de que existía la tierra. No habían sido guiados falsamente. Dios les estaba probando su palabra aún antes de que entraran a la tierra. ¿No pueden ver ustedes hoy que si viajan por 1000 millas para escuchar la palabra y ven que es probada y confirmada, que esa es la evidencia de que es una gran tierra? Pueden observar lo que apenas es la sombra de un hombre acostado muriéndose de cáncer.
sea sano. Y vemos las palabras de Dios, las cuales Él habló que sucederían en este día, siendo confirmadas. Esa es la evidencia de que Él guarda su palabra. Existe una gran tierra. Si mi vida casi ha desaparecido y luego Dios baja y la restaura nuevamente, eso muestra que existe una evidencia de vida eterna. Cuando en una ocasión ustedes no hubieran pasado por la puerta de la iglesia, mas ahora hacen fila para entrar. Esa es una evidencia. Dios guarda su palabra y la prueba a ustedes que sí es verdadera. Viajan por miles de millas. Vine aquí por la madrugada y vi a gente alimentando a sus niñitos de una botella de Coca-Cola, un poco de cereal, como a las 5 de la mañana, sentados ahí esperando. Yo pensé, Dios, yo sería el hipócrita más bajo de todo el mundo al dejar que esa gente viajara esa distancia y luego decirles algo que fuera errado. Que yo siento por ellos, mi corazón late por ellos. Ellos están hambrientos y sedientos por Dios. Señor, ayúdame a decirles la verdad o quítame de este mundo. Déjame decirles a esa gente la verdad, así Dios me salve. Yo dije, tómame de la mano y déjame saber lo que es la verdad. Y luego respalda eso con una confirmación que lo que yo dije fue la verdad, para que así conozcan que esto es la verdad. No permitas que esa pobre gente sea engañada. No. ¿Cómo me toca eso el corazón al ver gente fiel? Yo me imagino que Josué pensó la misma cosa aquel día cuando él los reunió y los vio lavando su ropa y alistándose para el tercer día. Sí, él lo probó. Ahora, ¿qué dijo Josué? Cuando ellos dijeron, oh, no lo podemos hacer, simplemente no se puede hacer. Tendremos que dejar nuestra organización. Estamos aniquilados, ¿ven? Ahora no lo podríamos hacer. Simplemente no podemos hacer esto porque no es razonable. Cuando Josué los guió allá, fue en el mes de abril, cuando las aguas estaban más crecidas y el Jordán estaba casi igual de ancho como el río Ohio. Parecía que Dios había cometido un gran error. Ustedes saben, a veces uno se pone muy enfermo y dice, bueno, yo soy un cristiano. Dios, Él cometió un error. Él permitió que yo me enfermara y yo soy un cristiano. Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que todo obraría para bien para aquellos que aman a Dios. Ahí es donde Josué los guió. Ahora el Jordán se pone muy bajito. Uno puede atravesarlo en esos lugares fácilmente, a menos que se meta en un hoyo de agua donde sería profundo. Se puede, y con los vados y cosas que hay ahí cerca de las riberas de donde está Jericó, pues uno puede pasar por ahí, no llega ni a la rodilla. Se puede cruzar en un jeep, se puede manejar, se puede cruzar montado, caminar o de cualquier forma. Pero Él los guió allí en el tiempo de abril, cuando toda esa tierra estaba inundada por casi 1 milla de ancho. El agua probablemente tenía 30 a 40 pies de profundidad. Y Él dijo, al tercer día cruzaremos. Así ha dicho Dios, reúne al pueblo y santifícalos, porque al tercer día pasarán por el Jordán. ¿Pueden ver cómo Dios permite que eso acontezca? Solamente para hacer que el pueblo, para sacar a su pueblo. ¿Qué hicieron? Ellos se santificaron y se alistaron, sin importar cuán profunda fuera el agua, o cuán lodosa fuera, y cuán veloz fuera la corriente. ¿Ven? Ellos sabían que Dios probaría su palabra. No importa qué ni cuán cercano esté usted al Jordán, no importa cuáles sean sus circunstancias. Usted solamente puede mantener en su corazón la promesa de Dios. Dios la probará que así es. En medio de toda incredulidad, Él aún probará que es verídica. Sí, Él lo hace, y las circunstancias no lo detienen a Él. Él aún hará lo mismo tal y como lo hizo entonces. Noten, fue por medio de sus creyentes, por medio de los cuales Él probó su palabra. Él solamente puede probar su palabra, no por medio de incrédulos, es solamente por medio de los creyentes que Él puede probar su palabra. No importa cuánto reclamaban los demás. Oh, hermano, yo creo. ¿Ven? Si usted cree, Dios así lo probará, porque podemos ver a los demás. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Ven? Es por medio de genuinos creyentes que Él prueba su palabra. No por medio de aquellos que dicen que creen, pero por medio de aquellos que genuinamente creen. Es por medio de sus hijos creyentes que Él prueba su palabra. Ahora, Él tenía a los creyentes. Todos los antiguos habían muerto. Los incrédulos que habían dicho, no lo podemos tomar. Él permitió que todos ellos perecieran. ¿Por qué? Todos ellos menos los creyentes. ¿Quién había permanecido? Moisés había sido llevado a la gloria, y los incrédulos habían perecido en el desierto, y estos eran sus hijos.
Solo hubo dos que cruzaron, y estos eran los creyentes Josué y Caleb. Ellos eran los creyentes, ellos eran los que cruzaron. Esa es la única manera que Dios lo puede hacer, eso es por medio de sus hijos creyentes. ¿Ustedes creen eso? Muy bien. Sus creyentes fueron los que lo hicieron. Él los usó a ellos para cruzar. ¿Ven? Ahora quiero que noten. Él lo hace de esa manera en cada edad. Él lo hace cada vez por el mismo método. Él tiene que obrar con creyentes. Y luego, para tener creyentes que cuadren con esa palabra, Él tiene que predestinarlos para esa edad. ¿Lo pueden ver? Él tiene que predestinar esta cosa para que esté allí para enfrentar el desafío de la edad. ¿Les captó la atención? ¿Lo sintieron? ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? Eso es lo que está sucediendo hoy mismo. Él así lo ha predestinado por medio de su previo conocimiento. Cuando Él predestinó Malaquías 4, eso tiene que acontecer. Cuando Él viene y predestina algo a ocurrir en su palabra, Él tiene que probar que su palabra es verdadera. Cuando Él predestina algo a ocurrir y dice que ocurrirá, Él sabe que esa simiente estará ahí en ese tiempo. Él predestinó una novia, ella va a estar ahí. Habrá un rapto, ella estará allí. Él la predestina por medio de su previo conocimiento. ¿Ven? No hay nada que lo pueda detener. Cuando Dios les dijo, ahora yo os di promesa de una tierra prometida, y yo le dije a vuestro padre Abraham que sus hijos morarían aquí por 400 años. Ahora Moisés dijo, yo soy el profeta del Señor. Ahora observen y vean lo que yo profetizo. Si eso acontece, entonces sabrán que yo soy enviado del Señor, porque saben que Dios ya les ha dicho eso. Ahora si yo profetizo esto y sucede, y aquello y sucede, y esto y sucede, cada vez igual, entonces sabrán que yo soy enviado del Señor para decirles. Ahora, sí hay una tierra prometida, que Dios ha prometido, ¿ven? Y Dios prometió esta tierra. Ahora, es una tierra buena y está fluyendo con leche y miel. Síganme. Y al salir al desierto a donde él habría de viajar, para llevarlos al desierto, a donde Dios le dijo que los trajera al monte Sinaí, luego Dios bajó ante todo Israel en la columna de fuego y confirmó que aquello que Moisés había dicho, ahí estaba. Probando que era correcto, vindicando ahí a Moisés. Moisés dijo que yo estaba en esta montaña y que yo le había aparecido a él en la forma de una zarza ardiendo. Y ahora tengo toda la montaña ardiendo. Ellos dijeron, eso, que no hable Dios, mejor que hable Moisés, de otra manera pereceremos. Él dijo, yo no haré esto más. Yo les levantaré un profeta, él les hablará en mi nombre. Así es como él hace, exactamente la manera como él obra con su palabra. Noten entonces a aquellos quienes no creyeron, después que se habían acercado tanto a la tierra y no creyeron. Ahora, para ustedes que están anotando esto, anoten Hebreos 6, aquí donde dice, los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, siendo que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, es imposible que tales sean salvos. ¿Ven? Así de imposible fue para aquellos cruzar a la tierra prometida. La gente llega hasta el bautismo del Espíritu Santo, llegarán hasta la palabra, pasarán por todas las denominaciones y todas las iglesias y todos los catequismos y todo, pero cuando llegan a la palabra, esa línea donde tienen que cruzar, dicen, oh, yo no sé de eso, mi iglesia no lo enseña de esa manera. A mí no me importa lo que enseña su iglesia, la Biblia dice que así es. Luego dicen, ¿cómo sé yo que es la verdad? Él lo confirma y lo prueba. Ahora, hablando de aquel día, la Biblia dice, allá existe una tierra muy buena, y está llena de leche y miel y uvas finas y granadas, y oh, es un lugar hermoso. Bueno, dijeron, ahora algunos de ustedes vayan allá y véanla, y luego vuelvan para que así podamos consolar a este pueblo. Enseguida vamos todos a cruzar, si ustedes simplemente lo creen. Bien, allá fueron, y entonces regresaron. Oh, dos de ellos estaban gritando, bien, alabado sea Dios, la hemos visto, la hemos visto. Oh, es maravillosa, no hay nada semejante. Los otros 10 parados allí dijeron, oh, no podemos hacerlo. ¿Cuántos cruzaron? Esos dos, correcto. Por cuanto ellos sabían que Dios probaría que su palabra era correcta. Noten, ni la crecida del Jordán, no señor, ni las riberas inundadas del Jordán, ni los gigantes de Canaán podía detenerlos.
Dios probó que su palabra era correcta. Él los llevó directamente a la tierra. Él hará lo mismo nuevamente, sí señor, en las promesas de hoy. Él prueba su palabra, cueste lo que cueste, Él prueba su palabra. Un día Él detuvo las bocas de leones hambrientos que se comían a los humanos para probar que su palabra era verdadera. A Daniel el profeta, Él podía liberar. Ellos mantenían a esos leones alimentados con carne humana, y ellos mantenían a esos leones con hambre, para que cuando un hombre cayera ahí, un niño, o lo que ellos le tiraran, los leones lo despedazaban, esos leones hambrientos. Esa era la pena capital. Y tenían a este profeta con la palabra del Señor para los hijos de Israel, el cual había profetizado que ellos tomarían ese lugar, y ahí estaba él con ellos. Pero Dios no había terminado con él. Él deseaba probar su palabra, que él podía liberar. Y habían hecho a estos leones pasar hambre, entonces les tiraron a este profeta, y todos se le vinieron corriendo así. Ahí estaba la columna de fuego, y cualquier animal le teme al fuego. Con esa columna de fuego ahí, los leones se acostaron. Él cumplió su palabra. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios cumple su palabra. Él la prueba ser la verdad. Ahora, Él le quitó el calor del fuego del horno ardiente para probar la verdad de su palabra, que Él sí podía liberar del fuego. Ahí en ese fuego, donde esos jóvenes fueron lanzados, y ahí permanecieron por algún tiempo, cuando aún los hombres que los lanzaron, el calor tan intenso del horno, mató a aquellos grandes soldados que los guiaron hacia el horno. Y Dios dejó que el fuego continuara quemando, pero le quitó el calor. Él prueba, si usted se mantiene al lado de Él, Él se mantendrá al lado suyo. ¿Se mantendrá al lado de uno? Pues seguro. Una hora después abrieron la puerta y dijeron, oigan, ¿cuántos metieron ahí? Dijeron, vemos los 3 que lanzamos allí. Él dijo, allá hay 4, y uno de ellos se parece al Hijo de Dios. Él se muestra, ¿por qué? Él es la palabra. Y ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno ardiente, pero no obstante, nosotros no nos inclinaremos a ninguna imagen porque estamos parados junto a la palabra. Apártese usted de cualquier religión que tenga imágenes. Dios se parará junto a usted. Él le quitará el calor a la persecución. Él le quitará la vida al cáncer. Él hará cualquier cosa. Él es Dios. Manténgase usted al lado de Él y Él se mantendrá a su lado. Cada vez Él prueba que su palabra es la verdad. Él le quitó el calor a las llamas, paró las bocas de los leones y demás. Aquí está otra cosa que Dios hizo para probar que Él era Dios. Allá en el desierto el hombre llegó a tal grado que se estaban otorgando becas y haciéndose hombres grandes. Tenían unas organizaciones llamadas fariseos, saduceos, herodianos y cualquier otra cosa. Y eran hombres grandes. Se hicieron sacerdotes el uno al otro. Y así hicieron grandes cosas. Hicieron sumos sacerdotes y grandes hombres y dignatarios, etc. Pero en medio de todo eso, Dios levantó un profeta, el hijo de un sacerdote. Nunca se fue al desierto a la edad de 9 años. Él ni podía leer su nombre, aunque fuera escrito del tamaño de un vagón de ferrocarril. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Él era un profeta. Si él hubiera sido inclinado hacia la educación de su padre, él probablemente hubiera sido un fariseo, o un saduceo, o alguno de sus grupos. Pero él tenía un trabajo muy importante, y ese era de anunciar al Mesías. ¿Por qué? Dios cumplió su palabra y la probó. Una voz clamando desde el seminario, he aquí, yo tengo mi grado de doctorado. Eso quizás se encuentre en el almanaque de los cumpleaños de las ancianitas, pero no en la palabra de Dios. Él dijo, la voz de uno clamando en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su calzada. ¿Estaba él entonces preparando el camino de la palabra para que la palabra pudiese ser manifiesta? ¡Aleluya! ¿No pueden ver ustedes las sombras? Paremos aquí un momento. En los últimos días tiene que haber un lugar preparado donde se pueda manifestar la palabra.
Y ahora estamos viviendo por la evidencia de la tierra nueva. Amén. El Hijo del Hombre. La comisión de Juan, sin educación, sin nada, se quedó en el desierto. Sus sermones fueron en tipos. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso es lo que él vio. Él cortaba con el hacha, fabricaba su casita y cortaba leña para quemar. Oh, generación de víboras. Eso es lo que él vio. Para él, la peor cosa en la selva o en el desierto era la serpiente. Dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No penséis decir tenemos esto, o pertenecemos a aquello, y pertenecemos a eso. Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no produce buen fruto. ¿Qué hacía él en el desierto cuando no le traían langostas y otras cosas? Él lo cortaba y lo quemaba. ¿Ven? Él recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Un hombre así, sin traje de ministro y sin sombrero de sacerdote. ¿Ven? Él apareció ahí envuelto en una piel de oveja y con un cinturón de piel cortado del lomo de un camello, atado así de alguna forma, y salió allí con su barba y con su cabello todo desordenado y dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Amén. Él vino atrevido. ¿Por qué? Era la palabra de Dios siendo probada. Dios puede aún de estas piedras. Dios lo prometió. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. No una prueba muy religiosa, ni científica, ni religiosa, pero la prueba de la palabra de Dios. Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Ven? No un erudito de ninguna manera, pero un profeta enviado en el nombre del Señor. Él hizo aquello, ¿por qué? Para confirmar su palabra. Ahora, aquellos sacerdotes dijeron, ahora nosotros sabemos que viene uno en los últimos días, así que educaremos a todos nuestros jóvenes y así estaremos preparados. Cada uno de ustedes, los jóvenes, debe tener una educación de colegio. Ustedes tienen que entrar por aquí. No cabe duda que estará en el linaje. Él vendrá por vía de los levitas, porque por ahí es por donde viene el sacerdocio. Pero él no fue sacerdote, él fue un profeta, y eso es por elección de Dios. Él no tiene que venir a través de cierta denominación o cierto linaje, es por la elección de Dios, por predestinación, previo conocimiento. Él viene por la vía escogida por Dios. Así que ellos no le creían, porque él no vino por la vía que ellos habían preparado, por donde pensaban que él vendría. Ustedes saben, eso se podría repetir. Por lo regular, así sucede. Pero hallamos que él vino por la vía que Dios quiso para probar su palabra. Noten, él causó que la Virgen concibiera para probar su palabra. En Isaías 9:6 hallamos que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, hallamos que él dijo que una virgen debiera concebir. Y Dios causó que una virgen concibiera. ¿Por qué? Para probar su palabra. Ahora escuchen por unos momentos, ya estamos terminando. Él causó que una virgen concibiera para probar su palabra. Eso era absolutamente, eso hizo tropezar a todos los científicos. ¿Lo entendieron? ¿Verdad que sí? Ven, la tierra está bajo maldición. Toda la tierra está bajo maldición a raíz del pecado de Adán. Pero cuando esta pequeña semilla, ahora la mujer no tiene simiente, ella tiene un campo a donde llega la semilla, no una semilla, porque no hay ningún germen. Un germen una simiente debe tener vida en sí. Si no es así, solo es materia. Ahí no hay vida. Así que la simiente está en el hombre. Por esa razón, la simiente de la serpiente tenía que estar en la mujer. ¿Ven? Por cuanto no era la simiente de Dios. Nosotros sabemos eso. Está bien, esperen hasta recibir este libro y ahí lo pueden ver. Entonces podrán ver. O se les podrá mostrar por medio de la Escritura, o simplemente ampliar el tema por completo, así como el bautismo en agua en su nombre, para ver cómo es. Dios nunca está errado. Él siempre está correcto. Aunque usted no lo pueda entender, de todas maneras, créalo. Es exactamente la verdad. Y ahora hallamos que Él dijo esto. Él causó que esto aconteciera. Ahora, cuando esta pequeña simiente, sin un hombre, cuando llegó al huevo en el campo que él había creado, luego esta pequeña simiente, ese pequeño germen entró al huevo y esa pequeña colita se desprendió y comenzó a desarrollar célula sobre célula, viviendo por la vida de la madre, su cuerpo, y en eso ella lo alimenta a través de su sangre. Y así hallamos que ella lo alimenta. No que la sangre sea su sangre, no tiene ni una gota de la sangre de la madre.
pero se nutre de las vitaminas de la madre, pero no de su sangre. Está todo protegido en su sangre para que pueda resistir las cosas y el agua, pero no contiene ni una gota de la sangre de la madre. La madre podría estar muriéndose con tuberculosis y puede ser que nazca el niño, pero no puede heredar eso, por cuanto la tuberculosis es un germen que viene a través de la sangre. Pero ven, él puede, tuberculosis no es algo que se puede heredar. Las debilidades sí, pero no la tuberculosis, porque para tenerla tendría que aspirar el aliento de la madre y así obtener el germen. ¿Ven ustedes? Cuando el niño nace, está perfectamente libre, porque no tiene nada de la sangre de la madre. Ahora encontramos que Dios entró en esta pequeña célula, ¿ven? Y Él comenzó a desarrollar células, extrajo de las vitaminas y cosas de su madre, mientras ella, luego cuando Él tuvo suficiente edad para comer por sí mismo, Él comenzó a comer. ¿Y qué es eso? Es el polvo de la tierra, de donde viene uno, y la vida botánica y la vida animal y lo demás. Y a medida que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, comenzaron a desarrollarse las células. Y luego cuando llegó a una total madurez, a los 30 años, Él fue bautizado en obediencia a Juan, o más bien a Dios, en el agua. Y así salió. ¿Y qué sucedió? La paloma, la cual era Dios, descendió del cielo con una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Para qué vino Él? A redimir esa parte de la tierra. Él fue el principio de la creación de Dios, porque Dios no es una creación, solamente en Cristo Él es una creación. Porque Dios es eterno y es un espíritu, y un espíritu no es creado. Él fue el principio de la creación de Dios y Dios redimió ese cuerpo. Cuando Él descendió, este es mi Hijo amado, yo tengo complacencia en Él. Así que Él, Dios, descendió después de haber pasado por esto. Y ahora todo hijo que se alimenta y es nacido de nacimiento natural sexual, como todos han venido, luego cuando se llega al punto cuando uno pasa por el bautismo en agua, luego el bautismo del Espíritu Santo, luego el Espíritu Santo desciende en el bautismo de fuego y reclama esta creación de igual manera que lo hizo con Él. El Espíritu Santo y Dios son el mismo Espíritu, ¿ven? Desciende y reclama este cuerpo para la resurrección. Y Él fue levantado para nuestra justificación. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, ni uno se perderá. Yo los levantaré en el día postrero, no perecerá ni un solo cabello de la cabeza. Aquello es el principio de la creación de Dios. Esto es la continuación de la creación de Dios. Entonces toda la tierra debe ser bautizada. Y luego el Espíritu Santo desciende en una ciudad para morar aquí en la tierra. Y el tabernáculo de Dios está con el hombre y mora con ellos. Dios se ha hecho un tabernáculo aquí en la tierra. Todo este plan de redención, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, así como lo fue entonces. Ahora noten, Él causó que esta virgen concibiera y fue en esto que ella dio a luz un hijo, no habiendo conocido hombre. Esto ha confundido a la ciencia a través de las edades, y aún es así. Ellos quizás se rieron de Isaías cuando él habló y dijo que esta virgen concebiría. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Me imagino a Isaías, la humillación, cuando él escuchó a Dios decir, yo les daré una super señal, yo les daré una señal eterna, una virgen concebirá. Ahora él, siendo conocido entre la gente, su gente, un profeta vindicado de Dios. Ahora cuando él salió ante los doctores y demás, con esta declaración, una virgen concebirá. ¿Ven? Nunca había sido desde el principio del tiempo, desde cuando Dios creó a su primer hombre. Pero aquí, ahora, que una mujer que estaba aquí sobre la tierra iba a concebir. Piénsenlo en un sentido sensible. ¿Cómo habrá sido humillado ese profeta? Pero él sabía que Dios cumpliría su palabra. Él la aprobaría. Me imagino que cada familia hebrea alistó a su hijita para que fuera quien tuviera a este niño. ¿Ven? Compraron los zapatitos y botitas o lo que se ponen y todas las otras cosas y se alistaron para que llegara el niño. Pasaron generaciones, pero Dios probó su palabra. Una virgen concibió y ella dio a luz a un niño, probando que la palabra de sus profetas era la verdad. Él siempre los respalda.
Este hijo de la Virgen era la palabra manifestada. Ahora, si lo desean leer, está en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, este profeta, este también era profeta, pero este hijo de la Virgen era la palabra manifestada, el principio de la creación de Dios. Ahora, toda la tierra es la creación de Dios, pero está perdida. ¿Ven? Luego Él redime esta tierra, y usted es parte de la tierra, y Él lo redime a usted de la misma forma en que Él redime a toda la tierra. ¿Ven? Ahora, este hijo de la Virgen era la palabra manifestada. En el principio fue el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Satanás usó toda artimaña para hacer que él desacreditara esto. Satanás intentó todo lo que pudo para hacer que él lo desacreditara. Trató de hacer que él tomara el reino sin sufrir, trató de hacer que lo tomara sin redención, cuando ese fue el plan de Dios en el huerto del Edén, cuando él mató al cordero, que solo por medio de sangre él lo tomaría. Aún le prometió todos los reinos de la tierra si él los tomaba. Solo piensen, ¡qué promesa! ¿No se dan cuenta, mis amados y preciosos amigos, en este momento, que Satanás les hace una promesa para... Él hará de usted uno de los mejores ministros en la asociación. Él le dará el primer asiento en cada iglesia y lo hará un diácono. Él hará cualquier cosa si ustedes solamente se apartan de esta palabra.